¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Con ganas o no? ¿Sí? Uy, no, no parece. ¿Quedaron tristes con la noticia? No, vamos a gozarnos con ellos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un segundo para orar. Un segundito. Cierra tus ojos y dile, Señor, por favor, habla mi vida. Espíritu Santo, llena este lugar y cada persona que está aquí, que seas tú ministrando y estamos dispuestos para lo que tú tienes, Señor. Abrimos nuestro corazón y pedimos, Espíritu de Dios, sopla hoy en este lugar de tu vida, de ti mismo, Señor, en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Bien, hermanos? Ah, eso sí, ya como que cambió un poquito más la cosa. Hoy el título del mensaje es ser llenos del Espíritu Santo, o cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieren saber? ¿Sí? ¿No? Solo listo, Jorge. Tú hoy vas a recibirlo. Jorgito, ¿quién quiere saber cómo ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Ah, bueno, listo. Otros más se sumaron. Jesús, antes de morir, eh, le dijo algo a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Eso, para que pudiera enviar a alguien muy especial, y es el Espíritu Santo. Les dijo, les conviene que yo me vaya, es necesario que yo me vaya porque si no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. ¿Listo? Juan 16, versículo 7 dice, pero digo la verdad. ¿Qué dice? Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador o el Espíritu Santo es el mismo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Pero hay una palabra que me gusta ahí, que quiero resaltar en ese versículo, y es conviene, les conviene. Y esa palabra en el griego original que fue escrita es una palabra griega no sé si la pronuncie bien, pero es sumfero. ¿Qué quiere o qué significa esta palabra? El significado de esta palabra es mejor, beneficio, convenir, provecho, provechoso, útil. ¿Listo? Entonces, mira lo que está diciendo. Pueden quitar esa palabra conviene por lo siguiente: es beneficioso, es provechoso, es útil, es mejor que yo me vaya. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Se estamos entendiendo? Entonces Jesús le está diciendo la importancia de que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, es mejor una vida con el Espíritu Santo que una vida sin el Espíritu Santo. Es mejor una iglesia llena de personas que tienen al Espíritu Santo y están llenas del Espíritu Santo que una iglesia que tiene poquitas personas o ninguna persona llena del Espíritu Santo. Entonces, diga conmigo, me conviene. Me conviene estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Nos conviene o no? Es provechoso, lo necesitamos, es necesario. Entonces, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo es un cristiano a otro nivel, ¿sí? Es un cristiano que está viviendo por encima de las circunstancias. Es un cristiano que puede vivir en lo sobrenatural, que enfrenta las pruebas y enfrenta las tentaciones de una forma maravillosamente mejor que alguien que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ustedes ven que yo estoy haciendo énfasis en una palabra. ¿En qué palabra estoy haciendo énfasis? Lleno. En lleno. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esa palabra? Porque no todo cristiano está lleno del Espíritu Santo, pero todo cristiano tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Y quiero que aquí, mejor dicho, aquí tienen que estar pilosos, aquí tienen que estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos, para que podamos entender esto que les voy a enseñar. Todo cristiano o toda persona que un día aceptó a Jesús en su vida, un día que dijo, yo me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesús en mi corazón
y voy a seguirle y voy a obedecerle, en ese momento que esa persona lo hizo de corazón, Dios lo selló con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 lo dice. Vamos a leerlo. En él también ustedes, ¿cuando qué? Oyeron el mensaje de verdad, de la verdad. Lo oyeron. El evangelio que les trajo la salvación. ¿Y qué pasó? Y lo creyeron. ¿Fueron qué? Marcados con el sello que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo prometido. ¿Listo? ¿Quiénes acá han recibido a Cristo en su corazón, en su vida? Todos ustedes ya han sido sellados, tienen al Espíritu Santo en su vida. O sea, ser sellados y tener al Espíritu Santo es un acontecimiento que sucede una sola vez. ¿Me entienden? ¿Sí? Es una sola vez. Cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa. ¿Listo? Ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia continua. Es una experiencia ¿qué? Continua, donde el cristiano es controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y toma mejores decisiones, puede vivir una vida en victoria, como lo dice la palabra de Dios. Mire que el ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento de Dios. ¿Listo? Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5 es 18. Dice, no se emborrachen con vino. Dígale al que está a su lado. No, mentiras. Bueno, sí, dígale. No se emborrache, hermano. Aunque ya sabemos que todo cristiano no debería emborracharse. Pero bueno, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, ¿qué dice? Sean llenos, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Ok, es que esa es la otra versión, pero bien, yo les había enviado dos versiones. Entonces esto nos muestra, mire, Efesios lo escribió el apóstol Pablo. ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿A incrédulos o a cristianos? A la iglesia. Y entonces le está diciendo a la iglesia, sí, ustedes tienen el Espíritu Santo, pero tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Sean llenos. Dejen, miren lo que me gusta esa versión que le estábamos leyendo ahorita, la anterior, la lenguaje actual. Mire, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien que permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y ¿qué? Ok, si yo soy lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ¿qué? Va a controlar mi vida, lo que digo, lo que pienso, lo que hago. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Y si no, al final les puedo ayudar y me preguntan. Ahorita no puedo. ¿Listo? Es como un ejemplo, yo tengo esta botella de agua, ¿sí? Y la tengo. Pero si yo no tomo, o si tomo un poquito, no es suficiente. Tengo que tomar hasta varias botellas para quedarme lleno y diga, uy, ya no más, ya estoy lleno. ¿Sí? Así sucede. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Es el mandamiento de Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para que podamos entenderlo. Vamos a leer Hechos capítulo 2 del versículo 1 hasta el 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Qué dice? Versículo 4. Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Entonces, ¿qué acontecimiento está narrando acá? Cuando los discípulos, o sea, Jesús resucitó y los discípulos Jesús les dijo, vayan a un lugar y esperen al Espíritu Santo.
Y ellos estaban reunidos, empezaron a orar y ¡prum! Llegó el Espíritu Santo y los llenó. Ahora, ahí estaban los 12 apóstoles. Creo que, no estoy seguro si todavía estaba Judas. No, ya no estaba Judas. Obviamente ya no estaba Judas. Estaba Matías. Bueno, Pedro y Juan, capítulos más adelante, el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron encarcelados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Fueron encarcelados, empezaron a perseguir a los cristianos. Y ellos fueron encarcelados y después fueron liberados. Cuando fueron liberados, Juan y Pedro se fueron donde los suyos, se fueron donde estaba su grupo, la gente, los cristianos, sus hermanos en Cristo. Y vean lo que pasó. Vamos a leer ahora Hechos 4:31. Bueno, ok, ya, antes de leer. Entonces llegaron Pedro y Juan y le dijeron a los otros cristianos: uy, miren lo que pasó allá en la cárcel, nos encarcelaron por predicar la palabra, tan. Y entonces los cristianos que escucharon que fueron encarcelados dijeron: uy, no, o sea, como que empezó de pronto a darles miedo. Y empezaron a orar y a decirle: Dios, danos valor para predicar tu palabra, así nos maten, así nos persigan, pero danos valor. ¿Listo? Ahora sí, vamos a leerlo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Y qué dice? Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Quiénes fueron llenos? Todos. También estaba ahí ¿quién? Pedro y Juan. Y ellos anteriormente ya habían sido llenos con el Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? Volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la llenura tampoco no es una sola experiencia, es algo continuo. O sea, no es un acontecimiento único, es algo que yo tengo que experimentar diariamente, continuamente. ¿Ahora sí me están entendiendo? Ok. Bueno, hay más ejemplos, pero no me voy a extender en más ejemplos, pero ya entendieron el concepto. Ahora, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo, pero hay cristianos que tienen el Espíritu Santo pero no son llenos. Vamos a ver qué pasa con un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, que lo tiene, pero no está lleno. Dice, bueno, no vamos a leer el capítulo porque si no me voy a extender, pero les voy a contar la historia de Saúl. ¿Sí o no? Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, ¿cierto? Saúl, Dios escogió a Saúl y Dios le daba de su Espíritu Santo. Y quiero que entendamos un concepto también acá, ¿listo? Acá vamos a aprender algo. En el Antiguo Testamento la gente no era sellada con el Espíritu Santo. Eso es para nosotros, para la iglesia, ahora. Pero en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, Dios le daba su Espíritu Santo a ciertas personas y por algún momento, no siempre, para que cumplieran una tarea. El Espíritu Santo ¡prum!, venía sobre ellos, los llenaba de poder y ¡prum!, podían hacer cosas sobrenaturales, cosas que ellos no podían hacer en sus fuerzas. ¿Listo? Quiero que entendamos eso. Entonces, Saúl, Dios le daba su Espíritu Santo para ser rey y para hacer las tareas que tenía que hacer. Pero resulta que Saúl empezó a hacer las cosas mal, empezó a ser desobediente, empezó a actuar en sus fuerzas, empezó a desobedecer a Dios. Y entonces Dios dijo: no le voy a dar más mi Espíritu Santo, se lo voy a quitar. Y ustedes lo pueden leer en 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14 no lo vamos a leer, pero ahí es donde dice que el Espíritu Santo, Dios quitó el Espíritu Santo de Saúl. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Los cristianos de ahora sí tenemos siempre el Espíritu Santo, pero lo podemos apagar. El Espíritu está ahí, pero el Espíritu Santo se puede ¿qué? Apagar. ¿Dónde lo leemos? ¿Me lo estoy inventando yo? No. 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu. Ahí está, vea, no apaguen al Espíritu. ¿Qué hacemos los cristianos? Lo apagamos. Se representa como una llama, como un fuego, que podemos ¿qué? Apagar. Pero Él está ahí, pero lo podemos apagar. Entonces,
Dios quitó el Espíritu Santo de Saúl y veamos qué pasó. ¿Qué pasa con una persona que no tiene ese fuego, esa llenura del Espíritu Santo? Primera de Samuel 17:11. Todos estos acontecimientos que les voy a narrar ahora sucedieron después de que el Espíritu Santo se fue de Saúl. ¿Listo? Ok. Dice, al oír, ok, antes contextualizo, porque si no dicen de qué está leyendo ahí. Aquí empieza una batalla fuerte, o sea, lo conocen hasta los niños, Goliat. Todos conocemos la historia de Goliat, ¿cierto? Resulta que Goliat era un gigante, literal, ¿cierto? Un gigante, y estaba amenazando al ejército de Israel. Y le decía, ¿quién viene y pelea conmigo? ¿Quién viene y me enfrenta? Y nadie lo hacía. Vamos a ver qué dice la palabra. 1 Samuel 17:11. Al oír lo que decía ese filisteo, o sea, Goliat, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron ¿qué? Mucho miedo. ¿Qué tuvieron? Mucho miedo. Saúl tenía que enfrentar a Goliat, él era el rey, él tenía que pelear contra Goliat, pero como no tenía el Espíritu Santo, entonces estaba ¿qué? Controlado por el temor, por el miedo. El miedo paraliza, dice la palabra que el temor pone ¿qué? Pone lazo, nos detiene, el temor nos paraliza, ¿sí? El temor hace pensar que no podemos hacer algo, que no podemos lograr algo, ¿sí? Que no podemos vencer una tentación, que no podemos vencer esos gigantes que tenemos, ¿sí? Ese gigante representa esas cosas grandes con las que luchamos y siempre nos vencen, ¿sí? ¿Todos tenemos algo así? Algo que siempre nos vence, algo que y decimos, no, es que es muy grande, ese pecado es muy grande y no puedo dejarlo, no puedo dejar el temor, no puedo dejar todas esas cosas. Pero eso pasa porque no hay llenura del Espíritu Santo. Cuando apagamos la voz del Espíritu o cuando apagamos el Espíritu Santo, entonces la voz del temor es más fuerte que la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ¿qué? Apagado. Así, cuando el Espíritu Santo no hay esa llenura, es más fácil pensar en lo malo, que algo malo va a suceder, que algo bueno va a suceder. Es más fácil creer que las cosas van a empeorar que confiar en las promesas de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo no está llenando nuestras vidas, ¿saben qué pasa? Vienen emociones destructivas. ¿Vienen emociones qué? Destructivas, emociones tóxicas. ¿Saben qué pasaba cuando a Saúl el Señor le quitó el Espíritu? ¿Sabe qué empezó a experimentar Saúl? Ansiedad. Empezó a tener su corazón lleno de ira, quería matar a David, ¿sí o no? Exacto, era atormentado por un espíritu malo, venía y lo atormentaba, ¿sí? Él estaba lleno de temor, de angustia y conspiranoico, no, todos me quieren matar, todos me quieren hacer el mal y tenía tanta rabia con David que le lanzó una lanza, quería matarlo, no lo logró y empezó a vivir y a experimentar emociones negativas que destruían su vida. Y eso le puede pasar a los cristianos. ¿Es normal tener miedo? Sí, claro, pues todos experimentamos miedo. ¿Es normal sentir ansiedad? Pues claro, pues eso es parte de nuestra humanidad. ¿Sabe qué es lo que no es correcto o lo que no está bien? Ser controlado por esas emociones, ¿cierto? Y muchas veces los cristianos son vencidos por la ansiedad, la angustia, el temor, la preocupación, el estrés, la ira, la amargura, porque los está controlando la carne y no el Espíritu Santo. Porque están llenos de carne y no llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Yo recuerdo, una vez hablé con un familiar y el familiar me contaba que él decía, me parece raro escuchar un cristiano que tenga ansiedad. Me parece raro, y es que un cristiano con depresión, hasta que le tocó a él. Y le tocó, lo vivió. Yo le dije, pues hermano, no se sienta que, y entonces decía, no, yo soy un mal cristiano porque que ahora tengo ansiedad, porque él se creía, pero puede pasar, porque somos humanos. Lo que no podemos permitir es que esas cosas nos controlen, ¿sí?
porque tenemos un espíritu de valor, de poder, de dominio propio, porque tenemos el fruto del Espíritu Santo. Miren, yo también, yo también lo he compartido muchas veces y no, pues no me avergüenza decirlo, lucho con la ansiedad. O sea, la ansiedad viene y como que, pero eso es un signo de alerta para mí. Es como, ¡pran! Es como un bombillito que se alumbra y pi, 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 peligro. Entonces, ¿qué me da a entender cuando viene como esa ansiedad a mí? Que tengo que llenarme del Espíritu Santo, que estoy flaqueando en mi vida espiritual y entonces necesito llenarme del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me controle y no la ansiedad. ¿Listos? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, listo, estamos todos conectados. Eso me parece excelente. Ahora, ¿qué más puede suceder? Eso le sucedió a Saúl. Dice, cuando el Espíritu Santo no nos llena, no estamos llenos del Espíritu Santo, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta. Es difícil hacer la voluntad de Dios cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Miren, Saúl fue escogido como rey. Rey de Israel. Pero cuando el Espíritu Santo se apartó de Saúl, él empezó a hacer mal las cosas. O sea, él empezó, ¿cómo se dice? Como el declive, ¿sí? de su reinado. Empezó a derrumbarse su reinado, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El reinado tiene que continuar. Entonces Dios dijo, no, pues Saúl no me sirve, Saúl. O sea, grave, necesito un rey para Israel. Y Saúl no está cumpliendo con lo que yo le mandé a hacer. Necesito otro rey. ¿A quién puso? A David, un hombre conforme a su corazón. Y eso puede suceder. Dios puede tener grandes cosas para cada persona. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, es difícil obedecer a Dios, es difícil hacer la voluntad de Dios y puede pasar. ¿Listo? Yo he conocido en tantos años de ministerio gente que le sirve al Señor, pero como no está en el Espíritu, llegan las debilidades y abandonan. He visto grandes ministerios caerse, personas que están súper fortalecidas y un pastor que cayó en pecado, en fornicación, adulterio. Entonces dice, bueno, usted la embarró, pero yo necesito que la iglesia no puede parar, el evangelio no puede parar. Entonces, ¿puede poner otra persona? Claro. ¿Sí o no? ¿Dios da otras oportunidades? Sí, pero en ese momento necesito otra persona. ¿Amén? Y puede suceder. Entonces, es difícil hacer la voluntad de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y a mí me pasó también. Hubo un tiempo en que yo me aparté del Señor. O sea, un tiempo en mi juventud, muy joven, yo conocí al Señor cuando tenía 14 años y después de unos años yo me aparté del Señor. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me aparté de Dios? ¿Por qué decidí alejarme de la iglesia, alejarme de todo y hacer lo que quería? ¿Por qué sucedió eso? Porque resulta que yo dejé apagar al Espíritu Santo. Descuidé mi vida espiritual y empecé así y empecé a ir solamente, entonces ya mi vida de oración continua de todos los días, ¿no? Empezaba menos, cada vez menos, después solamente me conformaba con ir a la iglesia los domingos, después de vez en cuando, después ya me perdí, porque descuidé mi vida espiritual y dejé que se apagara el Espíritu Santo. No dejé que el Espíritu Santo me llenara y me controlara, sino que me estaba controlando la carne. Y se hizo más fuerte y más grande la voz de la carne que la voz del Espíritu y me aparté. Y eso le sucedió a Saúl. Y eso me pasó también a mí. Ahora, ¿qué más puede suceder con un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo? Que no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos. Primera Samuel 28, del 4 al 7. Primera Samuel 28, 4 al 7 dice, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem. Acuérdense que los filisteos y los israelitas siempre estaban en pelea. O sea, los filisteos iban allá a buscarle siempre pelea.
Bueno, listo. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl, el rey Saúl, reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Entonces, cuando vio Saúl al ejército filisteo, ¿qué dice? Le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Vean, o sea, era más fuerte el temor que el valor que Dios le daba, porque estaba sin el Espíritu Santo. Pero sigamos. Por eso, miren lo que aquí es donde viene esta parte. Por eso, ¿qué pasó? Consultó al Señor, pero él ¿qué? No le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. El Urim era un sistema que antes utilizaban para que Dios y era como algo de suertes, ¿sí? Bueno, era un medio en el que la gente antes, en el Antiguo Testamento, consultaba a Dios. Y ni por los profetas. Pero Saúl, por eso Saúl, ¿qué pasó? Ordenó a sus oficiales, búsquenme ¿a quién? A una adivina, dice ahí, o a una medium. Sí, está bien, igual, lo mismo. Para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, respondieron. Tremendo, increíble. No tenía el Espíritu Santo, por eso no podía escuchar la voz de Dios. Dice que él buscaba a Dios, pero no le respondía. ¿Por qué? Porque Dios le quitó su espíritu, porque decidió vivir en la carne, porque decidió desobedecer al Señor, ¿sí? Entonces no podía. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir y recurrir a una bruja, a una adivina, ¿sí? A mí me parecía insólito, pero es una realidad que hay cristianos que creen en el horóscopo. O sea, eso es adivinación, eso es cosas que Dios, que no está de acuerdo con eso. Dios es abominación para el Señor. Consultar todo ese tipo de cosas. Los cristianos tampoco deberían ser ni supersticiosos. Y no escuchaba entonces Saúl la voz de Dios. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces vamos y escuchamos voces que no deberíamos. Vamos a buscar consejo en personas que tampoco están llenas del Espíritu Santo y ellos tampoco nos van a dar un buen consejo. Es más, podemos ir donde personas que de pronto sí están llenas del Espíritu Santo, pero cuando Dios no te quiere hablar, a través de esa persona tampoco te va a hablar. Entonces, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no va a ser posible o va a ser muy difícil. No digo que imposible, porque para el Señor nada es imposible, porque Él es lleno de misericordia, pero va a ser muy difícil escuchar la voz de Dios. Y entonces, como Saúl no escuchaba la voz de Dios, ¿qué pasa? Seguía tomando malas decisiones. ¿Se acuerdan hace 15 días que hablé acerca de cómo tomar buenas decisiones? Es difícil, es imposible tomar buenas decisiones si yo no soy guiado por el Espíritu Santo. Necesito estar lleno del Espíritu Santo para escuchar su voz y tomar las mejores decisiones. Listo. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene estar llenos del Espíritu? Nos conviene, porque cuando no estamos, vea lo que pasa. Vea lo que pasa. Estamos viviendo ahorita en una sociedad y es increíble cómo emocionalmente los cristianos están siendo atacados. Lo necesitamos. Te conviene estar lleno del Espíritu Santo para tener paz en tu corazón. Te conviene estar lleno del Espíritu Santo para que estés lleno de gozo, para que quites eso que está en tu corazón y que te amarga, que te roba la paz. Por eso te conviene estar lleno del Espíritu Santo. A mí me conviene, no sé ustedes, ¿sí o no? Amén. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Quieren saber qué pasa o no? ¿Seguimos o ahí paramos? Listo. Primero, una persona llena del Espíritu Santo, al contrario de Saúl, es una persona valiente, una persona que no se deja controlar por el temor. Acuérdense lo que les comenté al principio. Pedro y Juan fueron con la iglesia y les contaron, y la iglesia estaba, claro, les dio temor al saber que ellos los encarcelaron por predicar la palabra. Entonces, tenemos miedo, no, qué miedo salir a predicar, de pronto nos cogen, nos van a llevar a la cárcel, nos van a matar. Entonces se llenaron de miedo. Pero ¿qué pasó? Hechos 4:31, mire lo que dice.
Ya lo habíamos leído. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios quita el temor de tu vida. No hay temor, no eres controlado por el temor, ¿sí? Entonces, si tú estás así lleno de temor, dices, uy, es otro bombillito, ¿no? Una alerta, uy, no, necesito llenarme del Espíritu Santo. Entonces, mire, la iglesia fue y predicó a pesar de que iban a morir, podían morir, pero fueron y predicaron con valentía. Y yo, venga, lo que, para las que seas algo y predico, que a ver, ¿qué me van a hacer? Estoy lleno del Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo, nos llena de valentía, de valor, nos ayuda a hacer cosas que en nuestras fuerzas no podemos hacer, que naturalmente no podemos hacer. Él nos da esa capacidad para lograrlo, ¿sí? Dios nos empodera. Mire, Pedro, ¿qué hizo Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo? ¿Le predicó a cuántos? A más de 3,000, pero los que se convirtieron fueron 3,000. Más de 3,000 personas fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense, pónganle cuidado lo que pasa. ¿Se acuerdan de Pedro cuando lo negó, cuando negó a Jesús? Una persona le decía, ¿usted no era discípulo? No, yo no soy discípulo, no, yo no. Y lo negó 3 veces, porque estaba lleno de miedo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, se levantó delante de más de 3,000 y predicó la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, cuando nos llena y nos controla. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque el Señor nos llena de su poder. Bien, yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, el pacto, Dios siempre me empujó a hacer cosas que yo no creía capaz de hacer, o que no creía que fuera capaz de hacer. Resulta que yo estaba en la alabanza, y cuando yo entré en el corito, ¿sí? Yo estaba en el coro, en esa época habían artísimos en el coro, entre ellas también estaba mi esposa en el coro y yo estaba feliz en el coro, ¿sí? Donde nadie me escuchaba mi voz, donde la voz de todos se mezclaba y yo decía, no distinguen mi voz si estoy cantando bien o mal, entonces ahí estaba contento yo, ¿sí? Y después, bueno, de un proceso me empezaron a poner a cantar al frente. En esa época la iglesia eran más o menos unas 1,000 personas, casi unas 1,000 personas, y yo a dirigir un grupo, y yo, ay, Dios mío, no, yo me sentía incapaz, ¿sí? Me daba mucho miedo delante de tanta gente, dirigir un grupo de gente que sabía más que yo, que musicalmente era mejor que yo, pero lo único que sabía hacer era orar, y buscar al Señor, y buscar al Señor, y Dios me dio la capacidad de hacerlo. ¿Que en mis fuerzas no podía? Claro que no, porque yo no era tan experto, pero el Señor me capacitó con el poder de su Espíritu Santo para hacer lo que en mis fuerzas no podía hacer. Y también después de eso, de ese proceso, recuerdo también que llegó el momento en que yo no era el líder de la alabanza, pero en ese momento el líder de la alabanza se fue de la iglesia y estaban buscando a alguien. Y había una persona que era la más opcionada porque musicalmente él era músico, tenía una voz espectacular. Dije, nah, este es. Y, no, es usted. Yo, ay, Señor, no, ¿cómo así que a mí? No, porque yo no estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado a ser parte del equipo, pero no a dirigir el equipo completo. Y fue un desafío impresionante. Y yo me acuerdo la primera vez que pasó eso, el muchacho que era el más opcionado también, o sea, es que todos creíamos que era él, hasta él creía que era así, estábamos seguros, sí, estaba re seguro. Y cuando fue el primer ensayo, cuando yo ya era el líder de la alabanza, el chico me acuerdo que estaba tocando el bajo, y yo no sabía qué hacer, y él me decía, bueno, diríjanos, usted es el líder. Así fue, y yo, ay, Dios mío, no, eso fue terrible, me dolía el estómago, y yo, pues toquemos, miremos a ver qué pasa, y porque fue de repente, o sea, fue de un momento a otro, fue ese mismo día que me dijeron, y wow, fue increíble, pero lo único que podía hacer era buscar del Señor, y poco a poco Él me capacitó para poder hacerlo, y gracias a Dios lo pude hacer por su fuerza, porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Que su poder se perfecciona en nuestras debilidades, porque es la gloria
para el Señor. Amén. Yo no sabía mucho de música, lo único que sabía era buscar al Señor y orar y llenarme del Espíritu Santo para poder hacer lo que yo no podía hacer. Listo. Una persona llena del Espíritu Santo, el siguiente, una persona llena del Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 lo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasaba con Pablo? Si ustedes leen sus epístolas y leen Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo le decía a Pablo, no vaya allá, o vaya allá, ¿sí? Vaya a Roma, ¿cierto? No vayas allá, ¿sí? Era guiado. Y por eso podía hacer la voluntad de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él le decía dónde ir y dónde no ir. Y ese es el objetivo de todo cristiano. Que el Espíritu Santo, tú puedas escuchar esa voz del Espíritu Santo, ser guiado por Él. Y Él te diga, ve allá, no ve allá. Y tú, como estás lleno, puedes identificar la voz de Dios y decir, sé que no tengo que ir allá, sé que tengo que hacer esto, sé que no tengo que hacer lo otro, sé que tengo que estar con aquel, sé que no tengo que estar con aquel, lo que sea. Pero Dios te va a guiar. Siguiente. Vamos rápido. Siguiente. Una persona llena del Espíritu Santo entiende la palabra de Dios. Eso es importante para el cristiano, porque muchos dicen que yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia. Bueno, si tienes al Espíritu Santo, lo vas a lograr. ¿Listo? Juan 16:13. Miren lo que dice, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad, porque no hará por cuentas propias, sino que dirá solo lo que Él diga y les anunciará todas las cosas por venir. Ahora vamos a leer Hechos 6, del 8 al 11. Dice, Esteban, hombre que lleno de gracia y del poder de Dios, del Espíritu de Dios, ¿sí? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutía con él ciertos individuos de la sinagoga llamada ¿qué? Los libertos, donde habían judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacerle ¿qué? Frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban a blasfemar contra Moisés y contra Dios. Mire, Esteban estaba lleno del poder de Dios y del conocimiento de Dios, pero no podemos leer todo lo anterior, pero él les predicó, desde Moisés, empezó hasta Jesús, les predicó el evangelio, todo el Antiguo Testamento se los predicó. Estaba lleno del conocimiento de Dios. Dios le va a entender. El Espíritu Santo, como leímos en el anterior versículo, Él nos lleva a toda verdad. ¿Sí? La gente se asombraba, dicen Hechos que la gente se asombraba de escuchar a Pablo, a Pablo no, sino a Pedro, porque era un hombre que no era letrado. Él era un pescador. Y cuando escuchaban a Pedro hablar de esa forma, decían, pero este es un pescador, es un campesino, ¿cómo es que tiene tanta sabiduría? Bueno, estaba lleno del Espíritu Santo. Podía leer la palabra y entenderla. El Espíritu Santo les abrió los ojos y pudieron entender lo que por siglos se le había sido encubierto a los israelitas. A ellos se les fue descubierto. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, vas a poder entender la palabra. Y no solamente vas a poder entenderla, sino que vas a poder predicarla, porque la entiendes. Porque muchos dicen, ay, es que yo no le digo a los demás de Dios porque es que me preguntan cosas que yo no sé. Me preguntan cosas que no. Bueno, llénate del Espíritu Santo y seguro que tú vas a empezar a leer y a entender. No por tu intelecto, sino por la capacidad del Espíritu Santo que te va a dar para entenderlo. ¿Sí? Entonces por eso muchas veces la gente no lee porque dice que no entiende. No, llénate del Espíritu Santo y la vas a entender. El Espíritu Santo te va a mostrar lo que estás leyendo, lo vas a poder comprender. Amén. O sea que no es más excusa. No, el que me salga con esa excusa de nuevo, mejor dicho, lo mando a que se llene del Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, el Espíritu Santo, una persona es llena del Espíritu Santo. El siguiente, no sé en qué punto vamos. ¿Cuarto?
el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos ayuda a vivir una vida pura. Romanos 8, 12 al 13. Dice, 8, 12 al 13, por tanto, hermanos, tenemos una, mire lo que dice, tenemos una ¿qué? Obligación. ¿Es opcional? Al cristiano, ¿no? Para el cristiano es una ¿qué? Una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. O sea, su obligación como cristiano no es vivir conforme a la carne, en el pecado, en los deseos. No. ¿Qué es lo que dice? Porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, conforme a la carne, ¿qué pasa? Morirán. Pero si por medio de ¿qué? Del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué pasa? Vivirán. ¿Cómo hacemos morir los malos hábitos del cuerpo? ¿Cómo? Ahí dice, por medio del Espíritu Santo. O sea, tienen que llenarse del Espíritu Santo para que cuando lean, entiendan, hermanos. ¿Listo? Podamos entender. Por eso, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos da la capacidad de darle muerte a los malos deseos del cuerpo, los malos hábitos o deseos, porque el cuerpo, esta carne dice que es débil y quiere hacer lo malo, quiere hacer todo lo que le desagrada a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hay una lucha en nosotros entre la carne y el espíritu, ¿cierto? El espíritu quiere que hagas la voluntad de Dios, la carne no quiere que hagas la voluntad de Dios, la carne no quiere que busques a Dios, la carne no quiere que ores, que vengas a la iglesia, no quiere que cultives tu vida espiritual. En cambio el Espíritu Santo sí. Pero por medio del Espíritu Santo es que podemos callar la voz de la carne. Cuando somos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Si eres controlado por la carne, bueno, te falta llenura del Espíritu Santo. O nos falta llenura del Espíritu Santo. Siguiente, es que qué pena que vaya tan rápido, pero toco apurarme. ¿Listo? Siguiente, nos ayuda a poner, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos ayuda a poner nuestra mirada en Dios en medio de los problemas. ¿Listo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos poner nuestra mirada en Dios y no en los problemas que estamos teniendo. Vamos a leer Hechos 7:55. Este pasaje es increíble, es poderoso. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó después de eso? ¿Saben qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? Lo apedrearon y murió. Por estar predicando la palabra. Pero miren lo que pasó. Él estaba lleno del Espíritu Santo y fijó ¿qué? Su mirada en el cielo. Cuando estás en medio de problemas y estás lleno del Espíritu Santo, tú estás en paz y puedes poner tu mirada en el cielo, tu mirada en Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tus ojos espirituales también se abren. ¿Se acuerdan que también les hablé de eso? De los sentidos espirituales. Vean, los ojos espirituales. Mire, él pudo ver lo que nosotros no podemos ver. Vio a Dios, vio a Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha. Uf, ¿quién no le gustaría ver eso? Pudo ver el mundo espiritual, que normalmente tú y yo no vemos. Por eso hay que estar lleno del Espíritu, para que podamos estar conectados con el mundo espiritual, con todo lo que Dios tiene, para que entre más estemos llenos del Espíritu Santo, más nuestros sentidos espirituales van a estar más sensibles y vamos a poder escuchar mejor al Espíritu Santo. Podemos ver cosas que otros no pueden ver naturalmente. Se despiertan los dones espirituales. Los dones del Espíritu empiezan a manifestarse en tu vida cuando estás lleno de Él. Él tuvo paz en medio de esa tormenta. O sea, miren, es que imagínense a Esteban. O sea, él miró y una turba de gente llena con piedras, lleno de ira contra él. Y él solamente miró al cielo y pudo ver a Dios. Tenía una paz total en medio de ese momento. Y eso es lo que Dios quiere. Que cuando tú estés lleno del Espíritu Santo,
tengas paz en medio de cualquier dificultad. Y no te controle ni el temor ni la ansiedad, sino la paz de Dios. Amén. Listo. Ahora, último punto. ¿Cómo llenarme entonces del Espíritu Santo? Porque ese era el punto, ¿no? Ese era el título del mensaje. Hasta ahora empiezo la predicación. Eso era una sola introducción. Esa era la introducción, ¿listo? Ahora sí va lo verdadero. Vamos, ¿preparados ahí una hora más? ¿O no? ¿Sí? No, deben llenarse del Espíritu Santo. El que no está lleno no me dice amén. ¿Listo? No, mentiras. Vamos. ¿Cómo llenarse? Primero, lo primero que para llenarnos del Espíritu Santo es perseverar en oración. No solo orar, sino perseverar en oración. Vamos a leerlo. Les voy a contextualizar antes de leer el siguiente versículo. Jesús ya había resucitado. Y Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, vayan y reúnanse y les enviaré el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Jesús se fue y bueno, y ellos subió al cielo Jesús y los discípulos se fueron a un lugar a orar. Ahora sí vamos a leer el capítulo, los versículos. Hechos 1, del 13 al 14. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Estaban allí quiénes? Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, que es el mismo Pedro. No, perdón, ese es el otro Simón. Y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo lugar. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? A la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ustedes imagínense el cuadro, ¿no? Ellos estaban allá, se dedicaban a la oración en ese lugar donde estaban, en la casa donde estaban hospedados, que lo conocemos como el aposento alto, ¿sí? Allá estaban orando y orando y orando. ¿Y qué pasó después de eso? Ahora vamos a Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban. Estoy leyendo otro. Perdón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. O sea, ¿qué estaban haciendo? Orando. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. ¿Por qué fueron llenos? Porque estaban perseverando en oración, buscando a Dios. Por eso es importante dedicarse y perseverar en oración hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Ellos no solamente oraron 15 minutos y quedémonos acá, esperemos a ver qué pasa si llega. No, pero solamente hemos orado 5 minutos. Eso él lo prometió, él lo va a dar. No, ellos estaban dedicados ahí a la oración. Por eso eran llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos. Siguiente. Entonces, lo primero que es dedicarme a la oración, perseverar a la oración, perseverar. No es solo de domingos, es todos los días. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo. Si no, pues tranquilo, Nelio, no hay problema. Pero si quieres ser lleno, es perseverando en oración, ¿sí? Dedicarte a ella. Siguiente, estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Hechos 10, 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46. Otra vez les voy a contextualizar. Pedro fue a la casa de se me olvidó el nombre de este señor. Se me olvidó. Bueno, Pedro fue a predicar a un lugar, ¿cierto?, donde no habían escuchado todavía el mensaje de Dios. Y él empezó a predicarles la palabra de Dios, ¿sí? Y miren lo que pasó. Mientras Pedro todavía estaba hablando, mientras que estaba ¿qué?
Hablando. ¿Qué les estaba hablando? Les estaba predicando el Evangelio, la palabra de Dios, ¿cierto? Descendió sobre todos, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que estaban allí, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, bueno, hasta ahí. Estaban escuchando, ni siquiera estaban orando, estaban escuchando. Y mientras Pedro les predicaba, ¡prum!, llegó el Espíritu Santo y los llenó. Entonces es importante. He tenido tiempos donde leo la palabra y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y estoy sintiendo, sin necesidad de estar orando, he sentido la presencia de Dios en tiempos donde me pongo a estudiar la palabra. Es importante que estudies, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, para que puedas llenarte del Espíritu Santo. Siguiente, este ya es el último punto. Tercero, es reunirme con otros hermanos. Reunirme con otros hermanos. No voy a leer todos los versículos, pero en Hechos 10:44, en Hechos 2, 1 al 4, en Hechos 4:31, es mejor dicho, en todos los que ya hemos leído, hay un común denominador, y es que están reunidos juntos. Están todos congregados, alabando al Señor, escuchando su palabra, orando. Y dice la palabra que cuando estaban ahí reunidos, ¡prum!, llegaba el Espíritu Santo y los llenaba. Congregarte con otros hermanos también nos llena del Espíritu Santo. Es importante. Por eso Dios quiere que nos congreguemos. Y la palabra de Dios dice, no se dejen de congregar, como algunos acostumbran a hacerlo. No hagan eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque es importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, congregarnos, venir a la iglesia, ¿sí? No solamente los jueves, sino aquí, estar con el hermano, abrazarte con él, abrazarlo, darle una palabra de aliento, tocarlo. Eso es necesario. Y que entre todos nos reunamos y alabemos al Señor, y ahí el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a llenar tu vida. Entonces, ese es el último punto. Así que no dejes de congregarte. Hay muchas razones para no congregarte. Hay un montón. Siempre puede salir un plan, siempre puede suceder cosas y no. Y seamos honestos. Yo creo que acá todos seamos honestos. ¿Sí? Estamos a ser honestos. ¿Sí? Yo también. ¿Sí? A mí me ha pasado, donde uno se levanta y dice, uy, no quiero, y como que, ¿sí? Pero que, digamos que hoy teníamos que irnos donde un familiar, digamos que hoy, ¿sí? Y buscamos planes, y ¿saben? Eso es natural de la carne, y nos puede suceder. Lo que no puede suceder es que obedezcamos a esa voz de la carne, ¿sí? Porque es importante, porque Dios merece un día a la semana, porque cuando Dios dice que 6 días trabajó el hombre, Dios demanda que trabaje el hombre y el séptimo descanse, pero no es para que se quede en la casa. Ese día de descanso era el día de ir a buscar al Señor, era el día de ir y buscar a Dios, de congregarse. Tenemos 6 días para trabajar, el séptimo dedícatelo al Señor, o el día que sea, pero ven y congrégate, conéctate los jueves, conéctate los días de oración, los martes, los jueves, ven los domingos. Ahorita va a haber una vigilia en marzo. En marzo es un tiempo donde nos vamos a congregar y nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Espero que todos estemos aquí y que estemos aquí buscando ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Saben? Un cristiano, o sea, el enemigo quiere eso, quiere que tú mengues en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo no representa una amenaza para el enemigo. Un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, él dice, ese es de los míos. Claro, porque un cristiano lleno del Espíritu Santo no ejerce influencia en otros. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, en lugar de sumar, resta. Un cristiano lleno del Espíritu Santo comparte la palabra de Dios, es buen testimonio, es un ejemplo en su familia, en su trabajo,
A esas personas que están llenas del Espíritu Santo, el enemigo sí le tiene miedo. A ese sí lo ataca y por eso quiere que el cristiano se mantenga en un letargo espiritual. Él no quiere cristianos llenos del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos, los valientes. ¿Y quiénes son valientes? Los que están llenos del Espíritu Santo. Por eso hay una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual el enemigo quiere que tú estés frío, que el Espíritu Santo se apague en ti. Amén. Pero nosotros no somos así, amén. Nosotros somos de los que nos vamos a llenar del Espíritu Santo, amén. Ok, listo, pongámonos en pie y vamos a orar. Pongámonos en pie.